Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas a esta charla que vamos a platicar hoy un poco sobre los conceptos clave del manejo del 3D, una cuestión que vemos mucho en la maestría de efectos visuales aquí en la Universidad de la Comunicación, y para enfocarlo sobre todo hacia las herramientas de texturización que usamos y que ustedes las conozcan un poco. Me presento, soy Adrián Segovia, soy el coordinador de la maestría en efectos visuales en la universidad y pues bueno, me gustaría eso, ¿no? Platicarles un poco de que tengamos claro cuáles son los conceptos clave del 3D para poder llegar a comprender en qué momento, por ejemplo, se estructura una texturización, qué herramientas usamos y sobre todo, pues que empezamos a tener claridad sobre estos procesos que son indispensables en cualquier producción de efectos visuales, ¿no? Porque efectivamente cuando nosotros trabajamos en efectos visuales utilizamos muchos elementos que son tridimensionales, que son modelados tridimensionales, que deben de tener un correcto texturizado para encajar con la producción. Bueno, entonces vamos a comenzar con estos conceptos clave del 3D y sobre todo aprendiendo, bueno, qué es un workflow, es un flujo de trabajo que tiene que ver con un proceso creativo. Nosotros resolvemos problemáticas creativas, ¿sí? Desde una perspectiva, digamos, en este caso, de un proceso 3D que incluye estos pasos, no necesariamente todos, pero sí alguno de estos pasos, ¿no? Empezamos con la geometría, el modelado, ¿no? Los materiales y shaders, los UVs, el baking, el texturizado, el rig y la animación, la significación y el render. Cada uno de estos procesos, digamos, dentro de un workflow de 3D está determinado muchas veces por un especialista y algunas de ellas pues sí son usadas por una persona, digamos, ¿no? Dos o tres procesos. Como les comentaba, no necesariamente llevamos a cabo todos esos pasos. Podemos modelar, texturizar, hacer un rig y un proceso de un render, o nos pueden dar ya, por ejemplo, el modelo ya hecho y texturizado y solamente hacer el rig y alguien más hace el render o la animación. No necesariamente tenemos nosotros que pasar por todos, ¿no? El primer elemento que hay en un proceso 3D es el elemento de la geometría, el elemento visible más básico, ¿no? Para nosotros poder manejar bien las geometrías y comprenderlas en fondo, nosotros necesitamos tener muy claro cómo funcionan las coordenadas en un espacio tridimensional, en una pantalla. Esto quiere decir el eje X, Y y Z, ¿no? Nosotros estamos emulando un espacio físico que existe en la realidad cuando trabajamos con cualquier software 3D, y tenemos que tener muy claro cómo está nuestro grid, cómo están nuestras coordenadas, cómo estará nuestro gizmo dentro de esta aplicación para que nosotros podamos manejar sin ningún problema la geometría. La geometría habita en este espacio tridimensional y tiene tres elementos que son muy simples, ¿no? Los vértices, las aristas y las caras, ¿no? Los vértices son los puntos más pequeños, ¿no? Que tienen también sus propias coordenadas, ¿no? No se ven, o sea, no se ven tal cual, pero dibujamos sus conexiones. Las conexiones entre estos vértices son las aristas, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo un modelado 3D es lo que nosotros vemos, ¿no? Se conectan de manera, de tres maneras, digamos, principales, que son los tris, los quads, son 3 puntos, 4 puntos, y más de 4 puntos se les denominan n-gons, ¿no? Los n-gons son algo que tenemos que evitar sí o sí en nuestros modelados, ¿no? Y las caras son precisamente las conjunciones de estas aristas, que es lo que nosotros, a partir de ahí, de cómo vamos viendo las superficies, ¿no? En cada una de estas caras habita un componente que es importante, que se le denominan los normals. Nosotros no tenemos como modeladores, digamos, no tenemos, nosotros no definimos dónde va un normal o no, o sea, el normal ya eso lo determina el mismo software, pero lo que sí es muy claro es que saber qué nos indica cuál es la parte de adelante y la parte de atrás, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces cuando nosotros vamos modelando podemos tener ahí una complejidad y mover un normal, digamos, voltearlo pues mientras modelamos o utilizamos un brush o este tipo de cosas,
y tener claro que eso sucede y que podemos invertirlo es muy, muy esencial, porque si nosotros invertimos este normal es un cálculo algorítmico del software que le está diciendo dónde está la parte de adelante y dónde está la parte de atrás. Entonces, cuando nosotros vamos a texturizar o lanzamos una luz, va a haber una normalidad cuando ese normal no está del lado correcto, ¿vale? Bien. Ahora, dentro de esta parte de la geometría, los modelos, la complejidad del modelo, pues precisamente tiene que ver con el número de polígonos, ¿no? Esto es lo que nosotros nos va a determinar el uso, por ejemplo, del modelo y la complejidad del mismo, ¿no? Cuando nosotros vamos hacia modelos de visualización realista, utilizamos millones y millones de polígonos. Si nosotros necesitamos un modelo que tenga interacción en un dispositivo móvil, que cada vez son más poderosos, que tenga una cuestión, por ejemplo, de realidad virtual o este tipo de realidad aumentada y este tipo de interacciones, son pocos miles de polígonos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta a la hora que nosotros trabajamos un proceso de modelado para el objetivo final al que va, ¿no? Ahora, dos maneras en las que nosotros vamos a definir la geometría, ¿no? Es el mesh y el CAD. El mesh por malla, ¿no? O sea, no malla el software, sino la malla, el mesh, que ese es prácticamente el que estamos usando todo el tiempo en este tipo de producciones, ¿no? Donde el orden de caras, aristas y vértices es lo más importante, y pues tienen una ventaja grande, a diferencia de un modelo CAD, es que no representan el mundo real, digamos, ¿no? O sea, nosotros hacemos un modelo que va a estar en la virtualidad, no es algo que podamos imprimir, por ejemplo, para que realmente funcione y que tenga una funcionalidad real, ¿no? No podemos imprimir una pieza de un auto, por ejemplo, modelado a través de mesh, porque es un poco impreciso. Para eso están los modelados CAD, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos partes más importantes, ¿no? Digamos, de cómo se maneja la geometría, y la parte de cómo ya le damos una forma o resolvemos un proceso visual es a través del modelado, ¿no? En el modelado tenemos 5 métodos principales, ¿no? El modelado poligonal, el esculpido, el modelado asistido por computadora, que es el modelo CAD, el escaneo y la generación de procedimientos, ¿no? Cada uno de ellos pues tiene sus especificidades, donde uno de los más usados precisamente es el modelado poligonal, ¿no? Aquí nosotros nos hacemos cargo de crear polígonos, vértices y finalmente nos apoya mucho porque es potente y flexible para lo que nosotros requerimos, ¿no? En el caso del esculpido, bueno, hablando de softwares, ¿no? Para el modelado poligonal tenemos softwares como Maya, ¿no? Por ejemplo, o Blender, que son de los más usados, ¿no? Y en el caso del esculpido, por ejemplo, el más común, es el que más conocemos todos, es el ZBrush, ¿no? Ahí, por ejemplo, trabajamos elementos más detallados, ya sea que nosotros empecemos desde el mismo ZBrush o importemos una malla hecha previamente en otro software como Blender o Maya, ¿no? Aquí la idea es que trabajamos como con una arcilla digital, vamos modelando, ¿no? Y utilizamos pinceles y herramientas que nos ayudan a estirar y empujar las caras, ¿no? El modelado asistido por ordenador, la idea es precisamente que aquí se usa principalmente para cuando vamos a hacer objetos reales, cuando los vamos a imprimir, ¿no? Entonces es algo que en realidad nosotros en la maestría no tocamos mucho. Los escaneos sí pueden llegar a suceder, ¿no? Uno de los métodos principales que se usan, digamos, puede ser la fotogrametría. Al tomar fotos nosotros podemos, a través de softwares especializados, pasarlos, hacerlos una malla, ¿no? Pero estas mallas, los escaneos, crean mallas muy grandes, muy complejas, que necesitan un proceso para poderlas abrir. Digamos que si tú tomas un escaneo de un edificio, si quieres, que es un poco, esto nos importa mucho porque vamos a hablar un poquito más adelante de un proceso que se llama Megascans, que es algo que utilizamos para precisamente texturizar de manera realista. Cuando nosotros hacemos estos escaneos deben de ser todavía trabajados para que puedan abrirse en una computadora, porque si no, el peso es muchísimo, ¿vale? Y bueno, y por último, la generación de procedimientos, pues esto es un poco cuando hacemos pues olas o generamos terreno, este tipo de cosas. O sea, cuando hablo de generar terreno es pues eso, ¿no? Puedo generar
unas montañas, ¿no?, para un escenario, ¿no?, y que se generen de manera aleatoria. Esto lo simula la misma computadora, ¿no? Entonces es otra manera de trabajar en el proceso, ¿no? Ahora, yendo a esta parte de los materiales y los shaders, que es un poco, digamos, ¿no?, el proceso después de que nosotros ya tenemos nuestras geometrías ya modeladas, tenemos ahora, tienen que verse de determinada manera, ¿no? Este es el punto medular de la plática de hoy. En el cual, pues bueno, nosotros vamos a tener estos dos elementos que son esenciales para una visualización correcta, ¿no? Nosotros tenemos que ubicar precisamente cuáles son los materiales y los shaders que vamos a utilizar para qué modelos, qué tipo de shaders maneja nuestro software que estamos usando para saber cuál es el potencial hasta dónde podemos llegar, ¿no? Obviamente, los materiales pues determinan, ¿no?, cómo se ven los modelos, ¿no?, si es un material liso, si es un plástico, una piedra o hasta el vidrio, ¿no? Nosotros establecemos este modelo, ¿verdad?, mediante la propiedad del material. O sea, ahorita vamos a platicar un poco de cómo se establecen esos materiales, y lo que es el shader es lo que hace que ese material sea visible. El shader es parte de nuevo del software, ¿no? Los dos, tanto materiales como shader, están en nuestro software, ¿no? Digamos que nosotros decimos, ok, un material sería una roca, y el shader es el que me va a poder definir qué propiedades yo puedo manipular en el software para que ese modelo parezca una roca, ¿sí? Es un poco por ahí, ¿no? Hay varios tipos de shaders que pueden ir desde lo realista hasta lo estilizado. Cuando hablamos de estilizado estamos hablando, por ejemplo, de cosas más cartoon, por ejemplo, ¿no? Y actualmente uno de los sistemas que más usamos, y la mayoría de los softwares usan, es el sistema PBR, ¿no?, o el PBR, que es la representación basada en la realidad. ¿Sale? El PBR es un enfoque flexible, universal, porque digamos que no importa el software que use, los parámetros son muy similares a todos, ¿no? Y las propiedades más habituales que vamos a encontrar en ella son el color que vamos a poner material, la reflexión, o sea, qué tan brillante o cómo refleja, digamos, el material, surface height, que es, digamos, si este material va a presentar imperfecciones, ¿no?, en su misma superficie, y la transparencia, ¿no?, que no es lo mismo de la opacidad. Ahorita vamos a ver de qué hablamos, ¿no? El color es la propiedad más simple, más obvia, digamos, o sea, obviamente, ¿no? O sea, tenemos un color, pero lo encontramos con diferentes nombres, ¿no?, como albedo, color base o color difuso, ¿no? Este es el color tal cual, sin luces, ¿no?, sin sombras, sin reflejos, ¿no? La reflexión es cómo va a reaccionar esta superficie a la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos parámetros, suave o rugoso, suave, liso, ¿no?, que las reflexiones son más nítidas. O sea, un plástico es suave, pero si nosotros le vamos quitando esa suavidad, lo volvemos rugoso, ya se vuelve más como una goma, refleja menos, ¿no? El surface height, ¿no?, pequeñas variaciones e imperfecciones en la superficie. Está incluida, digamos, en la parte de la normal, y simula la apariencia de pequeños detalles geométricos. Si yo tengo, no sé, un material como de una madera, de un tronco, digamos, un tronco, no tendría yo que modelar o esculpir cada una de sus vetas, ¿no? Yo puedo incluirlas en un surface height, y eso precisamente me va a apoyar para poder darle ese realismo y ese tipo de relieve que se requiera, ¿no? Y por último, la transparencia, perdón, indica que deja pasar la luz. Por eso les decía que no es lo mismo la opacidad. La opacidad, digamos, que deja pasar el objeto de atrás. La transparencia lo que hace es dejar pasar la luz, ¿sí? O sea, es traslúcido, ¿no?, más bien, ¿no? Ajá. También lo podemos encontrar en algunos shaders como opacity, transparency, ¿no? Pero cuando nosotros vemos eso, no vamos a tener un comportamiento totalmente realista, ¿no? El más realista que vamos a encontrar es el término translucency. Ese término translucency vamos a tener dos comportamientos, que es refraction y light source, que precisamente me van a permitir a mí determinar qué tan transparente es el objeto que yo estoy trabajando. ¿Sale? Ahora, ¿qué propiedades vamos a tener y cómo vamos a poder manipular estos parámetros? Pues dependen precisamente del shader que nosotros tengamos a partir del software que usamos, ¿no? Hay softwares y programas que solamente tienen un shader principal que admiten funciones, y otros pues tienen como shaders dedicados, ¿no? Y eso es un poco como lo importante que nosotros vamos a ir comprendiendo y trabajando
a partir de utilizar estos texturizadores que también, ¿no?, trabajan con los materiales, ¿no? Nosotros podemos trabajar, asignar materiales a partes específicas, ¿no? O también, o sea, puede ser a toda la geometría o a una cara de la geografía o varias caras, ¿no? Los asignamos de dos maneras, ¿no? Aplicamos directamente, ¿no?, pum, a la geometría, o podemos aplicar a través de texturas, ¿no?, a través de un mapa de bits, ¿no?, que era algo que hacemos mucho. O sea, por ejemplo, una fotografía que se puede poner ahí para generar una textura, y para eso necesitamos, por ejemplo, ¿no?, la parte de mapear las Vs, que son otras coordenadas que nos van a permitir precisamente determinar los tamaños de nuestras caras, y la parte del texturizado, ¿no? Ahora hay una gran un gran avance en cuanto a los materiales, en cuanto a los softwares 3D que nosotros utilizamos. Utilizamos dos principalmente en la maestría. Uno de ellos es precisamente Substance 3D Painter, ¿no?, que nos ayuda precisamente a generar, o sea, si nosotros lo pensamos, podemos hasta pintar sobre nuestros materiales, nos da también distintos tipos de shaders. Es un software que nos permite de alguna manera trabajar no solo realista, sino también con una capacidad de manejo de los shaders muy grata, ¿no?, muy real, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de la misma del mismo software, ¿no? Un ejemplo que ellos utilizan mucho, en el cual, si ustedes se fijan, ¿no?, no solamente podemos aplicar el material, sino podemos mover varios parámetros que me van a dar diferentes reflexiones, ¿no? Esto que les hablaba a ustedes un poquito del PBR y de cómo utilizar cada una de estos elementos que me van a permitir ver un mayor realismo en los objetos que estoy trabajando. Pues Substance Painter es uno de los principales, ¿no?, que me permiten esta parte, ¿no? Substance es un motor principalmente que adquirió Adobe hace algunos años para precisamente potenciar la parte 3D que no tenía, que carecía la suite, digamos. Y bueno, actualmente tú puedes crear tus propios materiales, obviamente puedes usar materiales de la comunidad, ¿no? Tienes como lo que estamos viendo ahí, ¿no? Está, por ejemplo, ¿no?, viendo un desgaste que está generando, que tú lo haces, ¿no?, con brushes, con pinceles. Un poco lo pudiéramos pensar como un Photoshop 3D, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en este ejemplo, cuando nosotros vamos a texturizar, tenemos diferentes capas, ¿no?, maneras de cómo trabajarlo y cómo hacerlo, y en cada una de ellas nosotros vamos a poder visualizar específicamente procesos que me van a facilitar el realismo que doy yo dentro de cada uno de mis modelos, ¿no? También aquí mismo, esto que estamos viendo acá precisamente es como la generación de los UVs. También podemos generar UVs, ¿no?, y poderlos trabajar a partir de Substance directo para poder precisamente integrar elementos muy específicos y muy particulares a partes específicas de nuestro modelo, ¿no? Otro de los elementos que nosotros usamos es, nosotros trabajamos mucho también con Unreal, ¿no? Es una de las cosas que nosotros trabajamos también mucho para visualizaciones en tiempo real, y no solo eso, sino pues también texturizar, ¿no?, y generar ambientes de visualización más realistas. Y para esto hay dentro del mismo Unreal algo que se llama Quixel, ¿no? Y Quixel tiene esta parte que les decía de los megascans, ¿no? Y estos megascans a nosotros, pues bueno, nos facilitan, porque es una librería grande en la cual podemos ir insertando elementos. O sea, podemos tener un concepto, como ahorita van a ver, insertando elementos, trabajarlos y manipularlos. Igualmente, dentro de Quixel hay un software de texturización que se llama Mixer, en el cual nosotros usamos precisamente un poco, funciona exactamente igual que Substance Painter, en el cual vamos trabajando estos elementos, ¿no? Un poco la facilidad que nosotros tenemos de trabajar con Unreal es que ampliamos, digamos, ¿no?, el horizonte de lo que hacemos. No solamente nos podemos enfocar en un elemento, sino, por ejemplo, todas estas texturas que están viendo de roca, los candeleros, todo este tipo de ondas, hasta
el modelo al fondo que se ve está diseñado precisamente en esta parte de Quixel, ¿no? Estos son, por ejemplo, los materiales que tiene, las mallas, los escaneos que ellos hacen, hablábamos precisamente de un escaneo. Estos escaneos lo que hacen es que los convierten en mallas que se pueden trabajar ya directamente sobre el software, ¿no? Aquí sí es necesario trabajar dentro del mismo environment, todo se trabaja dentro de Unreal Engine, ¿no? Y pues tienen este tipo de escaneos, ¿no? Como los que estamos viendo en este momento, ¿no? De esculturas antiguas, todo este tipo de rollos con todos los mapas, que es lo que se está moviendo ahí, todos los mapas de renders que nosotros necesitamos para poder trabajar con shaders y visualizaciones muy profundas y muy creativas, ¿no? Esto, por ejemplo, que estamos viendo aquí es precisamente, ¿no? Se hace un concepto, se trabaja con un concepto y después sobre ese concepto podemos ir iterando, ¿no? Podemos ir realizando, colocando estos tipos de texturizados para ver cómo funciona, si nos funciona o no nos funciona, y es una manera muy rápida de trabajarlo, ¿no? No necesitamos crear todo el environment, por ejemplo, y ahí vemos, ¿no? Cómo trabajar, por ejemplo, este software, este tipo de environments, también lo vemos en la maestría, tenemos una materia en un trimestre que nos apoya precisamente a utilizar este software y trabajar con este tipo de elementos, ¿no? Sobre todo Unreal, para poder crear escenarios y ambientes, así se llama la materia, ¿no? Y nosotros podemos ir eso, ¿no? Generando diferentes modelos. Actualmente, bueno, este tipo de elementos se pueden utilizar hasta para producciones ya más en tiempo real, ¿no? Como las de Virtual Production, ¿no? Y es un poco, miren, aquí cómo se utiliza un poco el software. Nosotros vamos colocando estos elementos. La texturización es totalmente realista porque están basados en estos megascans. Y obviamente también se pueden manipular, ¿sí? O sea, no es algo que yo ponga, no es como un asset que esté hecho y que define que yo no pueda trabajar. Sí los puedo manipular y vamos viendo diferentes iteraciones. Por ejemplo, en este caso en particular, de hecho, los candeleros que están acá no son así tal cual, sino que se fueron manipulando, ¿vale? Entonces, un poco esta noción que nosotros tenemos para llegar a este punto, digamos, en el cual nosotros ya estamos utilizando estos softwares, trabajando de manera muchísimo más, no solo creativa, sino específica, de generar una texturización para ya sea un modelo en específico o un ambiente en particular, pues viene de estos pasos anteriores, ¿no? De entender cómo funciona un espacio tridimensional, de entender cómo funciona la geometría, tener muy claro cómo funcionan los normals y en el caso de la texturización, entender la parte de los shaders y entender la parte de los materiales para precisamente a partir de ello poder ir generando elementos más complejos de texturización que generen este tipo de visualizaciones realistas. En particular, nosotros vemos esto en una materia que se llama modelado y texturizado, en la cual trabajamos precisamente con las bases, no las bases, sino ya tenemos las bases de lo que es trabajar poligonal, trabajamos poligonal y esculpimos y vamos generando precisamente a partir de los modelos que ya tenemos generados, producimos precisamente estas texturizaciones para pues generar estos ambientes. Todo lo que nosotros trabajamos acá son en la maestría, son elementos que ustedes pueden guardar en sus carpetas para precisamente mostrarlos en un trabajo que se requiera, ¿sí? Pues muchísimas gracias por su atención, espero les haya sido bastante fructífero esta breve presentación y pues los esperamos por acá, si gustan en algún momento venir a platicar, pedir informes, nosotros estamos aquí en la Universidad de la Comunicación, Zacatecas 120 en la Colonia Roma, para platicar un poco más a profundidad de la maestría en efectos visuales. Mi nombre es Adrián Segovia, soy coordinador de la maestría en efectos visuales y esperamos verlos por acá pronto. Muchas gracias.